Mi nombre es Elian Stolarski, soy artista visual y bueno, el proyecto con el que vine a residencia se llama País Extraño y viene a ser como una nueva serie que comienzo con mi trabajo, donde los paisajes, una serie de paisajes expresados en textiles de gran formato, y estos textiles vienen a ser, bueno, viene a basarse en la idea de los paisajes como testigos mudos de hechos violentos históricos, ¿no? De grandes masacres, bueno, fosas comunes. Y parto mucho de imágenes de archivo que comencé a hacer en collage, y después estos collages me sirven de bocetos para realizar estos textiles de gran formato. Las imágenes de las que parto son imágenes de archivo familiar, así como imágenes de archivo de principios del siglo XX, que contextualizan un poco el tiempo en el que yo considero que comienzo a contar mi historia. El vínculo familiar que tengo con el proyecto viene de que mi familia es una familia de inmigrantes que sale escapando de Europa de los pogroms a principios precisamente en la primera mitad del siglo XX. Así es como llegan a Uruguay y todo lo que queda en Europa desaparece, ¿no? Bueno, es masacrado, bueno, no sabemos en realidad cómo es durante la Segunda Guerra Mundial, pero entonces empiezo a considerar que mi historia la empiezo a contar desde la llegada a Uruguay y desde todo lo que pasa después, ¿no? Desde las generaciones que lograron sobrevivir y de un bagaje fotográfico de archivo familiar que es increíble, ¿no? Tengo fotografías hasta de finales del siglo XIX que hasta también me parece extraño de cómo llegaron a mis manos esas fotografías, y bueno, me parece un contenido que por algo llegó a mis manos y que con algo debo hacer con ello. Considero la obra como todas las piezas y todas las obras como cuerpos de obra, ¿no? Y por eso voy trabajando en serie. Es toda una primera etapa, digamos, de mi creación, se llamó Inventarios. Y era eso, inventariar como este aspecto de la memoria, de una memoria que en parte es ficcional, o sea, en parte es lo que me fueron contando y todos esos relatos y esa imaginación y creatividad que uno le pone a lo poco que tengo, ¿no? Físico y real, que son estas fotografías, los cuentos de mis abuelos, los cuentos de mi madre. Y bueno, y lo poco que puedo saber históricamente que pasó en esas épocas, ¿no? Entonces es una amalgama de esas dos cosas. Y con relación al textil, porque en textil comienza alrededor del 2015-2016, cuando me encuentro haciendo una maestría en Bélgica, y habían varios motivos, entre ellos el no tener espacio para vivir, entonces tener que convivir con la misma obra que yo hacía, y el textil era una muy buena solución. Y después también porque viniendo del grabado empecé a probar imprimir directamente sobre tela, y me sucedía que el grabado en sí mismo había algo que me sobraba, entonces despojé directamente la imagen y me fui quedando con los retazos de tela. Y fue a partir de eso que se empezó a construir la necesidad del textil, y bueno, y después todo lo que el lenguaje del textil me permite y que se relaciona muchísimo con la obra al final, ¿no? Y no es menor contar que también mi abuela era modista, entonces es una forma también de retomar, y bueno, contra su voluntad en realidad, entonces es una forma de retomar la historia familiar, pero darle como un vuelco diferente, siendo yo desde, como digo siempre, desde un lugar privilegiado y pudiendo elegir ser artista, ¿no? Darle un final y otro vuelco a esta historia familiar que comenzó siendo trágica. Como decía un poco antes, ¿no? Esta vuelta de yo también decidir coser, por ejemplo, o trabajar con textiles, también está muy relacionada con mi vuelta a Europa, de alguna forma. Es otra capa más de este eterno retorno, pero con pequeñas modificaciones, ¿no? Como ese cambio y ese repetir, pero con pequeños grados de diferencia que hace que la historia se desarrolle de una forma diferente. País Extraño fue seleccionado para una residencia trimestral que por suerte nos han dejado incluso poder proyectarlo unos meses más, y que también incluye una exposición en un centro Cervantes del que estamos todavía trabajando para ver con qué país y con qué contexto se relaciona mucho más. Bueno, la posibilidad de la residencia, que decir, ha sido un placer, o sea, increíble por muchos lados, no solo por la infraestructura, que en mi caso, por ejemplo, la creación de textiles enormes necesita una infraestructura que en Madrid es muy difícil de conseguir, y segundo, por el apoyo humano y la infraestructura humana que se cuenta en Matadero, acercándonos gente que se relaciona con nuestros proyectos, generando vínculos entre las artistas. Bueno, también he tenido la suerte que mis compañeras de residencia han sido maravillosas, de las cuales siento que en este tiempo he crecido muchísimo y he aprendido un montón, y con quienes sé que tengo una relación de aquí hacia adelante. Así que en realidad esta residencia, feliz. Feliz. La posibilidad de estar en Matadero con respecto a la escala de la obra me permitió, sí, expandir básicamente la serie, ¿no? Y también probar cuestiones espaciales con los textiles, y poder incluso desarrollar y problematizar cuestiones que yo también venía con la idea de problematizar. Bueno, las tutorías también es otro punto importantísimo de las residencias, que también creo que impulsó
muchísimo el hecho de pensar mi obra desde otro lugar y desde otros puntos de vista y de darle esta dimensionalidad y esta espacialidad que mi obra lo estaba necesitando. Primero me fascinan las residencias porque me parece que son como un semillero donde los proyectos se pausan, se repiensan, se rehacen y toman diferentes caminos. Y la segunda parte importantísima para mí de las residencias es el poder hacer networking con colegas, digamos, con gente que está con problemáticas quizás a nivel de temática diferentes, hasta cierto punto, porque compartimos muchas líneas de trabajo, pero que sí que a nivel de proceso, del día a día, del ser artista, las compartimos entre todas. Entonces, la verdad que es un enriquecimiento enorme, concreto, puntual, de tener un montón de charlas, del estar conviviendo juntas, hace que, bueno, en las comidas, en momentos que tenemos de ocio, ¿no?, se dé una charla mucho más distendida y mucho más honesta también del encuentro de las obras de unas y de otras. Y el hecho de que a futuro también seguro tenga un impacto del que todavía no puedo ser consciente, ¿no? Las residencias son un poco como cápsulas donde yo creo que se da algo muy concentrado y que después uno va digiriendo, ¿no? Entonces, nada, fundamental el residencias compartidas con otros artistas. El crecimiento es grande y se nota. País Extraño viene, el nombre del proyecto viene de un libro de David Lowenthal que dice el pasado como país extraño, ¿no? Y hace un poco referencia, bueno, a esto de la memoria como un espacio, ¿no?, como ese aspecto espacial de la memoria, que es el que me interesaría como trabajar o jugar con estos textiles. Y el hecho también de que para mí, en cierta forma, España es un país extraño, hasta cierto punto, ¿no? Y el estar moviéndome constantemente también suma esta idea de país extraño. Bueno, también sumar que, bueno, las posibilidades que da Matadero como también como centro cultural en sí mismo, ¿no? Poder, por ejemplo, ahora conjunto a Media Lab estoy participando de un proyecto de medios sintientes que además tiene increíblemente mucho que ver con mi obra actual, que se llama Alfombras de Guerra y bueno, la posibilidad de tener esa conexión que además físicamente es muy fácil porque es el edificio enfrente. Y nada, y estos vínculos que también, como decía, además del vínculo humano, que hacen que el proyecto se potencie.